Tres. Gracias por permanecer con nosotros. Esta es mi tercer participación el día de hoy, sábado, último día de Congreso. Y en esta última posibilidad de platicar con ustedes, charlaremos sobre la anatomía ampliada. Esto es, ¿qué otras estructuras están a la vista y que quizá no formen parte del protocolo principal, pero que podemos evaluar, podemos ver y que eh, tienen una importancia desde el punto de vista estructural y hemodinámico? No olvidemos que tradicionalmente, aunque la revisión de la anatomía venosa inicia en el pie y termina en la ingle, las exploraciones ecográficas inician en sentido inverso, inician en la ingle y terminan en el tobillo. Y en algunos casos, cuando es necesario, se evalúa el pie. Entonces, vamos a hablar sobre la anatomía ampliada. En algunas otras ocasiones ya hemos hablado precisamente del significado de esta imagen. Realmente estamos sin saber a qué nos vamos a enfrentar como este matador, ¿no? A Puerta Gallola. No sabemos realmente cómo viene el toro, ¿no? Pero bueno, encontramos solo lo que buscamos y buscamos solo lo que sabemos. Entonces tratemos de ampliar nuestro horizonte. Es importante recordar que el ultrasonido Doppler es actualmente la metodología eh, principal, el gold estándar para la evaluación del sistema venoso, eh, ya que nos permite, tiene varias características que lo posicionan en este lugar. Hace muchos años, ustedes recordarán, las exploraciones venosas se hacían a través de la aplicación de medios de contraste en flebografías. Sin embargo, bueno, ahí la información estaba limitada. Hoy podemos evaluar la estructura y la hemodinámica. Entonces, hoy, ya lo hemos hablado en las charlas anteriores, tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico, de hacer seguimiento. Inclusive hoy en día el ultrasonido sirve como guía para realizar procedimientos mínimamente invasivos. Esto de la mano de las actuales plataformas. Sin embargo, este crecimiento tecnológico de las nuevas plataformas, de las diferentes marcas de ultrasonido, permiten hoy eh, acceder a algunos pacientes en condiciones delicadas directamente en la cama del paciente con equipos portátiles y que tienen una muy buena calidad de imagen. Pero de nada serviría este, esta tecnología cada vez más sensible si no va de la mano de que el operador adquiera un mayor expertise. Entonces, si bien es cierto que el ultrasonido Doppler en general es una técnica compleja, en el área de lo venoso no escapa a esta condición. Es importante recalcar que a pesar de recibir en la residencia un entrenamiento, mm, pues existen diferencias entre la gente que se forma en una institución y en otra, porque sabemos bien que la demanda de servicios
pues sí tiene, y el equipamiento claramente, sí tiene mucho que ver con que los jóvenes o quienes hayamos cursado una residencia tengamos mayor entrenamiento en alguna área. Entonces, hoy se requiere un entrenamiento adecuado del transductor, además de todas las aplicaciones con las que hoy se cuenta para poder entender lo que antes teníamos que imaginarnos que era el aspecto tridimensional de las estructuras que evaluábamos y todavía aún más. No solamente ese aspecto tridimensional, yo agregaría que hoy, aparte de esta parte tridimensional de las estructuras, en el caso de lo vascular, las características de la hemodinamia, qué representa el espectro en lo arterial, qué condiciones deben de ser evaluadas, agregadas al protocolo cuando encontramos modificación de los espectros. Ejemplo, cuando vemos un flujo que no es fásico, que no es eh, espontáneo, sino que está aplanado, amortiguado en sectores venosos proximales, estamos obligados a explorar las venas ilíacas. Ese es un ejemplo. Entonces, otro factor que favorece el mejor desempeño es estar familiarizados definitivamente con la botonería y con las funciones de cada una de ellas. Esto no quiere decir que gran parte de la exploración nos la pasemos tocando diferentes controles, ¿no? Se trata y hoy la tecnología está de nuestro lado porque nos permite entrar a presets muy específicos y hacer las menos modificaciones a estos. Entonces, esa es la importancia que tiene el reconocer al ultrasonido Doppler con estas ventajas. Ahora bien, no olvidar que como en muchas otras estructuras, la exploración debe ser siempre protocolizada, completa, para lo cual requerimos firmes conocimientos de anatomía. Por eso quizá yo me escuche repetitivo en algunos conceptos, porque debemos partir de estos conceptos básicos de la anatomía, básicos de la fisiología, y conocer lo más posible la fisiopatología y las variantes que se suceden en la historia natural de la enfermedad venosa para de esta manera mentalmente interpretar los hallazgos y trasladarlos a a un reporte ecográfico tradicional en una descripción o agregando aún más, como puede ser el utilizar una cartografía hemodinámica. Si bien es cierto que la complejidad, particularmente del sistema venoso superficial, por ser el más extenso, como lo vimos en la charla cuando tuvimos la oportunidad de hablar de insuficiencia venosa, en este caso de insuficiencia venosa superficial, le brinda dificultad a la exploración, pues siempre nos vamos a valer de las referencias, como ya lo vimos, qué tan importantes son las referencias no vasculares en el sistema venoso superficial y muchas otras más, incluyendo las referencias vasculares en el sistema venoso profundo. Si nosotros cometemos el error de subestimar o de no tener un conocimiento pleno, vamos a tener errores diagnósticos, vamos a dar falsos positivos, lo cual se va a trasladar en un tratamiento inadecuado para los pacientes. Y otra cosa importante, debemos de familiarizarnos por eso cuando hablamos de esta parte de la clasificación de SEAP en charlas anteriores, hablábamos de este tema de la recurrencia, de estar familiarizados con el léxico. Entonces, dentro de todo esto que parece un caos anatómico, nosotros debemos de encontrarle un orden.
Por eso es importante que enfaticemos en las referencias eh, para la identificación de el sistema venoso superficial, profundo y el siempre importante perforante, que dicho sea de paso, no debemos, y lo subrayo, de confundir con las venas comunicantes. Son conceptos totalmente diferentes. Recordemos que existen varias funciones del sistema venoso. Esto es, sirve de retorno de la sangre periférica al corazón derecho. Dada su baja resistencia, también es un gran reservorio para los volúmenes sanguíneos y que también tiene funciones muy específicas para la termorregulación. Eso es importante. Si nosotros consideramos esta parte de la función primordial, estaremos ante la posibilidad de poder discriminar mejor los hallazgos, de considerar no solamente a las venas como una vía de regreso, ¿no? Sino todavía muchísimo más allá por todo lo que implica su complejo, su compleja arquitectura y esta compleja arquitectura de la mano de conceptos estructurales y hemodinámicos actualizados. Es así como al reafirmar este tipo de conceptos, sí sirve como con estas tres funciones que les dije. Las venas es el regreso, participa en la termorregulación, sirve de reservorio, ¿sí? De la mano ya lo sabemos, de un juego de bombas, de un juego de fuerzas adyacentes a la columna hemática, en un sistema que tiene una dotación valvular competente, que está libre de obstrucciones, donde existe una musculatura eutónica y eutrófica y que existe integridad neural, además de una movilidad articular conservada, normal. Eh, estas no voy a parar mucho en esta parte, ya lo hemos venido viendo, lo acabo de rápidamente resumir, la importancia del bisatergo, del bisafronte, inclusive del bisalátere, de las fuerzas, de este juego de fuerzas, ¿no? Lo cual esto lo hace realmente interesante y apasionante a la evaluación del sistema venoso. Entonces, pero si tenemos los conceptos claros de la anatomía, los conceptos claros de la fisiología, lo vamos a trasladar a la exploración ecográfica, debemos hacerlo de la mejor manera. Y la mejor manera de hacerlo es a través de una exploración debidamente protocolizada, ordenada, y no de una manera improvisada o lírica, para lo cual existe una gran cantidad de documentos de diferentes instituciones que sirven como guía para no pasar por alto ninguna área o territorio venoso. Entonces, ¿por qué? Porque a través de esto nosotros también vamos a adquirir o adquirimos responsabilidades médicas. Hay varias indicaciones para efectuar un ultrasonido venoso, como ustedes lo saben. Nosotros debemos de recibir una solicitud por escrito con datos clínicos donde se especifique algunas singularidades en particular de la exploración, porque pueden pedirnos que seamos más enfáticos en algo. Sí, hacer la exploración completa, pero enfatizar en algunos aspectos importantes, ya sea en el sistema profundo, en la unión safenopoplítea, etcétera, etcétera, etcétera. O de lo que se trata es también de servir como guía para algún tipo de procedimientos, para lo cual
también debemos de estar preparados. Entonces, si hablamos al respecto de los elementos de la instrumentación, bueno, pues sabemos bien que hoy contamos con diferentes transductores que en el preset adecuado nosotros iniciaremos siempre utilizando transductores lineales de alta frecuencia y que al término de la exploración, si encontramos patología venosa proximal, tenemos que evaluar la región abdominal en búsqueda de extensión de estos procesos mórbidos a las venas ilíacas, inclusive a la vena cava. Si partimos de esto, de esta premisa, es fundamental que quede claro que la posición para explorar al paciente debe ser con el paciente en posición ortostática, bípeda, en bipedestación. Es fundamental. Y es fundamental que tengamos todos los elementos a la mano. Si contamos con el equipo, si contamos con una plataforma de ultrasonido, con Doppler, Doppler color, angio y todo lo que ustedes me quieran decir. Hoy está muy de moda muchas cosas con las aplicaciones del ultrasonido, por ejemplo, en la piel, la elastografía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de nada sirve si no lo estamos haciendo de la manera correcta. Los pacientes venosos, mientras no exista una contraindicación, todos los pacientes deben efectuarse en posición de pie. Es así como debemos hacerlo y siempre teniendo un apoyo para que el paciente esté más seguro. Y aquí hago un pequeño paréntesis y digo lo siguiente: el paciente tiene que estar en una posición cómoda porque va a permanecer mucho tiempo en una posición, claro, con pequeños descansos, pero también el explorador, porque son exploraciones prolongadas, debe de estar en una posición, porque si no, de otra manera nosotros vamos a tener problemas musculoesqueléticos en el codo o en el hombro si no estamos teniendo las precauciones correspondientes. Entonces, el paciente en posición de pie, el tener al paciente cerca, parado en la plataforma flebológica, nos permite también, dicho sea de paso, tener de cerca el objeto de estudio, en este caso, las piernas, y familiarizarnos por lo importante que es, como ya lo vimos al hablar de la clasificación de SEAP, recordemos del descriptor C, del aspecto clínico, entonces tenerlo de cerca, con nosotros sentados y las piernas del paciente muy cerca de nosotros, tocamos, palpamos, observamos, nos familiarizamos con los hallazgos clínicos. Eso es importante, porque antes de imagenólogos, pues somos médicos. Entonces, eh, importante sí hacerlo con el paciente de pie y utilizando maniobras provocativas. Valsalva, dorsiflexión de los dedos del pie y maniobra de Parana. Si hablamos de las indicaciones, puede haber un ramillete muy grande de posibilidades que requieran exploración ecográfica venosa en los miembros inferiores. Por mencionar algunas, el ultrasonido es útil en aquellos pacientes en los que se sospecha obstrucción o trombosis. Y aquí me traslado y recuerdo cuando hablamos de SEAP, de la etiología que puede ser intravenosa o extravenosa. O pacientes que acuden porque tienen troncos varicosos o tienen edema, etcétera. También es una indicación precisa en aquellos pacientes que van a ser programados a cirugía venosa o tienen sospecha de trombosis venosa profunda
o de recurrencia trombótica o que están en síndrome postrombótico y están en tratamiento con anticoagulantes. Y no olvidar que hoy, gracias a la posibilidad que nos brinde el ultrasonido de ser guía para realizar procedimientos mínimamente invasivos, también es un método de control indicado posterior a cirugía o cuando se van a hacer procedimientos guiados como puede ser la aplicación de sustancias espumantes. En aquellos casos en los que se sospecha una alteración, recuerdan en las pláticas anteriores que yo les mencionaba que generalmente la disposición de la patología tradicional, porque estos patrones, estos morfotipos se repiten. Cuando ustedes vean que gran parte de la patología clínica, del aspecto clínico del descriptor C está en la cara anterior o lateral, ya sospechen algo congénito. Muy probablemente no sea de origen postrombótico ni sea primario. Bueno, ya hablé de esta parte de los procedimientos guiados. Entonces, recordar rápidamente pues, que existe un compartimiento superficial, un compartimiento profundo y que esto trasladado al ultrasonido nos va a permitir con claridad discriminar entre las referencias no vasculares como son las fascias safena y la fascia muscular. Entonces, sí, ya hablamos de esta parte y esto es lo que por lo menos tenemos que poder ver. Y después pasaremos a la parte de la exploración ampliada. Esto es lo que por lo menos tenemos que identificar dentro del sistema venoso profundo, la vena ilíaca externa, la vena femoral común, la vena femoral. Recuerden que no es vena femoral superficial, es vena femoral, la vena femoral profunda. Esa es al menos la vena poplitea. En la pierna, las venas axiales, tibiales anterior, en el compartimiento anterolateral de la pierna, en el compartimiento medial de la pierna, las venas tibiales posteriores y en el lateral y posterior, las venas peroneas y los grupos soleales, que en conjunto agrupa a las venas sóleas y gastrocnemias, siempre utilizando maniobras provocativas. Eso es lo que al menos tenemos que explorar, al menos. Entonces, exploramos desde la ingle, hacemos y confirmamos la compresibilidad y hacemos el rastreo desde la ingle hasta el tobillo siguiendo este protocolo y privilegiando, lo subrayo, privilegiando el eje corto. Del sistema venoso superficial existen dos grandes sistemas. El sistema de la vena safena mayor y el de la vena safena menor. Y a nivel inguinal y dadas las condiciones clínicas, podemos o se podrá requerir ver las venas inguinales superficiales. Lo vamos a ver un poco más adelante dentro del tema propiamente. Entonces aquí todos estamos familiarizados con esta imagen del ojo safeno. Este es el compartimiento safeno. Esta es la estructura interfacial que nos confirma la existencia del tronco safeno, que en mayor o menor proporción tiene grasa, dependiendo si es la safena mayor, la menor, si estamos proximales o estamos distales, ya sea en el muslo, en la pierna, o si estamos explorando la safena menor. Pero esta es la fascia safena, esta es la fascia muscular, la fascia tubuliforme que separa el compartimiento superficial con el profundo y el compartimiento epifacial, por debajo de la piel, por encima de la fascia safena. Y este es la safena
mayor infrapatelar en el ángulo tibio gastrocnemio. Entonces, aquí definitivamente tenemos la posibilidad, sí, de hacer también diagnósticos diferenciales, porque hay pacientes que llegan con nosotros por edema, entonces esto es solamente para ejemplificar que no pasemos por alto los diagnósticos diferenciales. Vean el espesor del tejido blando y vean el espesor del tejido blando. Como existe mayor, hay incremento en la ecogenicidad y aquí perfectamente vemos la piel, el tejido celular subcutáneo y la safena. Y el sistema venoso perforante, del cual hablamos extensamente en una de las primeras charlas, y que hoy sabemos que aunque son muchísimas, hay grupos y subgrupos, que sí, de alguna forma sigue siendo correcto la utilización de algunos epónimos, pero debemos poco a poco irnos alejando de su uso cotidiano, y será suficiente con hablar topográficamente de cuáles son las perforantes que estamos viendo. Entonces hay perforantes en la cara, en la ingle, en el muslo, en la rodilla, en la pierna y en el tobillo, algunas de las cuales son más importantes y más constantes. Entonces, a final de cuentas, eh, esto de los diferentes sistemas, mm, y lo normal que podemos evaluar de los sistemas se convierte en una unidad funcional donde convergen todas, lo superficial, lo profundo y lo perforante, y lo normal es que el flujo sea fásico, espontáneo y unidireccional. Este es el plan. La realidad, los escollos que vamos a encontrar van a ser muchos, relacionados algunos con las condiciones del paciente, otros con la falta de experiencia que vamos evidentemente en una curva aprendiendo. Entonces, tengamos esto siempre presente. Y hablando propiamente de la anatomía ampliada, bueno, pues el ultrasonido es muy útil para poder identificar algunas otras estructuras, como es a nivel inguinal la fosa oval, la fosa oval en el muslo que se encuentra debajo del ligamento inguinal. Entonces, esta es la fosa oval o hiato del safeno. Uh-huh. Entonces, vamos a ver algo sobre la fosa oval, sobre las accesorias de la vena safena mayor, de las venas inguinales. Vamos a documentar la localización de la vena circunfleja femoral medial, de la vena comunicante femoral profunda, de la importancia que tiene la red venosa linfoganglionar inguinal, la lámina membranosa y la fascia safena, y las potenciales conexiones pélvicas. Entonces ya hablaba yo de la fosa oval. La fosa oval es, o hiato safeno, es un orificio oval, amplio, en este caso de la fascia lata, que permite eh, la unión de la safena mayor con la vena femoral, para formar la unión safeno-femoral. Y recordar que hay algunas venas epifaciales que drenan en el segmento terminal de esta área y que son las accesorias de la safena. Llámese accesoria posterior, accesoria anterior o accesoria superficial. O las venas circunflejas posterior del muslo anterior o las intersafenas de la pierna. Entonces aquí está la fosa oval, esta interrupción que simula o es, lo podemos comparar con el orificio facial de las perforantes que yo les mostré durante la charla. Entonces eso es importante, entonces, a eso corresponde. Entonces debajo del ligamento inguinal se encuentra la fosa oval. Entonces este orificio amplio
que permite la comunicación entre la vena safena mayor, proximal, y la vena femoral común, donde encontramos pues, los aparatos valvulares terminal y preterminal que pues, estamos obligados a explorar, que estamos obligados a medir, que estamos obligados a caracterizar. Y también, pues, a las eh, tributarias epifaciales, estas son tan claramente en el espacio, en el compartimiento epifacial, y que estas venas epifaciales van a drenar estas accesorias drenarán en este segmento entre el compartimiento, entre entre el aparato valvular preterminal y el terminal. Ahí van a drenar casi siempre estas junto con las venas inguinales superficiales. Entonces, muy superficiales, se pueden inclusive visualizar, son visibles y en muchas ocasiones también son palpables y están distendidas. Eso es importante. Y como ya lo mencioné, vean la disposición del compartimiento del aparato valvular terminal y el preterminal. Y estas son las venas inguinales superficiales que también drenan en este sitio. Y en pacientes que tienen clínica estamos obligados a evaluarlas, a hacer un análisis morfológico, pero también un análisis funcional. Entonces podemos reconocerlas, ¿verdad? Drenando en este espacio, como ya lo mencioné, y muchas de ellas son más fáciles de identificar, como la epigástrica superficial. Todas estas venas inguinales superficiales drenan a la pared inferior del abdomen y son la epigástrica superficial, la pudenda y la circunfleja ilíaca superficial. Y bueno, podemos, siguiendo esta disposición en reloj, dependiendo de si estamos en el lado derecho o izquierdo, casi siempre la vena epigástrica superficial se localizará a las 12, en este caso en la extremidad, si estamos en la extremidad izquierda, la epigástrica superficial estará a las 12, la pudenda estará a las 10 y la ilíaca estará más o menos a las 2. Y si estamos hablando en el lado derecho, correspondería a esta. Entonces, a las 12, entre 12 y 1, la epigástrica superficial, a las 2, la pudenda, y a las 10, la circunfleja ilíaca. Otra parte importante es la red venosa linfoganglionar. A nivel inguinal y subinguinal, ustedes seguramente en sus exploraciones han visto repetidamente estructuras ganglionares. Estas estructuras ganglionares, estos ganglios linfáticos en esta región, se extienden y forman una red venosa de muy pequeño calibre, que tienen comunicación con las estructuras regionales. Algunas de ellas cursan transganglionarmente. ¿Y por qué es importante su evaluación en pacientes que ya fueron sometidos a algún procedimiento o a cirugía, como por ejemplo stripping o ligadura de la unión safenofemoral, y que tienen recurrencia? Porque este puede ser el sitio, puede ser el origen de la recurrencia por el desarrollo de pequeñas conexiones venosas que parten precisamente de esta red superficial a nivel del
triángulo femoral y que van a interconectar a la safena con las accesorias. Esa es la importancia que tiene. Posteriormente, en esta parte de la anatomía ampliada, podemos también hablar algo sobre el canal muscular de Hunter, de las características del hueco poplito y de algunas estructuras neurales con las cuales debemos de estar familiarizados en este caso. A nivel del canal de Hunter, pues transcurren los vasos femorales y se ubican dentro de esta imagen, de este triángulo que está conformado por el ligamento inguinal, está conformado por el vasto medial y el aductor mayor, y que van a comunicar al muslo con el hueco popliteo. De ahí su importancia, ¿sí? Porque establece esta frontera entre los vasos femorales, por encima de la rodilla, y por debajo con el hueco popliteo. Entonces, claramente nosotros vamos a poder hacer esta identificación si echamos mano de la optimización y de alguna maniobra bimanual para retraer la musculatura y vamos a poder hacer mediante un rastreo transversal y descendente en la unión del tercio medio e inferior del muslo, el cambio de estas estructuras de ser anteriores y mediales a ser posteriores y laterales y cambiar definitivamente pues de nombre. Eso es, eso es muy importante. Entonces debemos de estar familiarizados con esto, con esta región anatómica. Muy importante. Otra cosa, entonces ahí estamos reconociendo algunas otras estructuras que, bueno, quizá no les ponemos mucho énfasis, si es que son estos grupos musculares, ¿no? Del vasto medial y del aductor. Y en su recorrido, cómo va cambiando la disposición espacial de las estructuras vasculares que transcurren en este lugar. Esta imagen, esta primera imagen, estamos familiarizados con ella, es la confluencia femoral. No es bifurcación, es la confluencia femoral, porque confluye la vena femoral y la vena femoral profunda para juntas unirse y dar origen a la vena femoral profunda. Sin color y un poco más caudal, esta imagen seguramente, estoy seguro que también la han visto. Y yo les pregunto, ¿qué está sucediendo en este sitio? Lo que está sucediendo es que este morfotipo es común y esta es la vena femoral, este es la vena femoral profunda y esta estructura que parecería que está duplicada corresponde a la vena comunicante femoral profunda. Vena comunicante femoral profunda. Y estoy seguro que muchos de ustedes la han identificado, la han visto. Y sirve como una vía de retorno ante casos de trombosis venosa profunda del segmento femoral. Generalmente lo que sucede es que esta se elonga la vena femoral profunda, pero esta es la vena comunicante femoral medial y aprovecho para recalcar lo que hablaba en un inicio de las venas perforantes y comunicantes. Las perforantes comunican una estructura superficial con una profunda, atraviesan la fascia muscular y las comunicantes comunican dos estructuras en el mismo sistema, profundo con profundo. Entonces, vena comunicante femoral medial. Y aquí estamos a nivel de el complejo popliteo. Y a nivel del complejo popliteo, lo que observamos tradicionalmente es lo más cercano a la superficie es la vena, que además tiene más calibre, lo más alejado, la arteria.
Y como tiene flujos lentos, hay algo de rémora, entonces esa éstasis nos permite identificar a la vena en este eje largo, mientras que la fuerza que le imprime a la columna el ventrículo izquierdo mantiene más anecoico el lumen de de la arteria poplitea. Entonces, la localización habitual, y por eso es importante la evaluación del complejo, es que generalmente la encontramos por encima del pliegue de la rodilla y discretamente lateral. Y no solamente vemos la vena y la arteria, sino también vemos al nervio ciático. De ahí la importancia de estar familiarizados con estos o de ver otras variantes anatómicas. La unión safeno-poplitea casi siempre se encuentra por encima de la unión del pliegue de la rodilla. En otras ocasiones puede estar por debajo y en una parte importante de la población, alrededor del 30%, no existe unión safeno-poplitea. La safena menor se continúa por la cara posterior del muslo como algo, una variante anatómica que se llama extensión craneal de la safena menor y se convierte en safena menor del muslo. Eso como en un 20% y en un 10% se continúa y se comunica con la safena mayor a través de la vena de Giacomini. Entonces, en esta parte de la identificación también y cercanía de la vena poplitea con el nervio ciático, quiero hacer esta pequeña aclaración, ¿verdad? Porque eh, es importante, es muy importante también que nos familiaricemos con estas otras estructuras por la relación con las varices ciático-peroneas que transcurren en este sitio. Entonces, por eso resulta importante recordar la anatomía del nervio ciático, pero también de sus ramas. Ajá. Entonces, el nervio ciático se encuentra discretamente lateral de la línea media en el muslo, por debajo del músculo bíceps y prácticamente de vecino con la vena poplitea. Entonces, más o menos a nivel antes del pliegue de la rodilla, también podemos identificar a, a una altura variable las ramas terminales que son perdón, el nervio tibial, que es este, y el nervio peroneo. Eso los podemos identificar todavía muy cercanos a la terminación y a la imagen ecográfica en escala de grises del ciático. Eso es importante de reconocerlo. Entonces, vemos la vena, vemos al nervio ciático con ese patrón fibrilar que lo caracteriza y de ahí la importancia de la recurrencia a través de venas ciático-peroneas. Por eso es importante reconocerlo. Entonces, si nosotros queremos hacer la evaluación de sus ramas terminales, bueno, pues aquí sí tendríamos que recostar al paciente porque vamos a solicitar al paciente que haga dorsiflexión del pie y extensión para poder, si hace flexión del pie, la rama tibial se irá discretamente hacia la superficie. Si lo pone neutral, quedaría las dos casi a la misma altura. Y si hace extensión del pie, lo que se elevaría es la rama peronea. No olvidemos que la arquitectura del nervio ciático es similar a otros nervios periféricos, ¿verdad? Este,
por eso es importante de documentarlo. Es así como el nervio ciático, a diferencia de un tendón, bueno, tiene un patrón fascicular. Entonces, sí es importante que nosotros podamos identificar al nervio ciático, a su rama lateral, que es la peronea, y la medial, que es la tibial, los cuales más hacia el distal tienen algunas pequeñas ramas que corresponden al nervio sural cutáneo medial, rama del tibial, y al nervio sural cutáneo lateral, rama de el peroneo, a través de un ramo comunicante, van a formar el nervio sural cutáneo, el cual podemos identificar dentro del compartimiento safeno menor. Entonces aquí están las características del nervio ciático, su cercanía con la vena poplitea en el compartimiento safeno. Entonces esa es la importancia que tiene el nervio ciático y de la identificación del nervio sural dentro del compartimiento safeno menor. ¿Qué importancia tiene también en esta parte de la anatomía ampliada las venas perforantes, particularmente porque son perforantes constantes, que es el punto de May, que es el punto de Boyd, y el complejo lateral de la pierna? Entonces, hablar del punto de May es hablar de una de las estructuras más constantes localizadas en la cara posterior de la pantorrilla. Este punto de May constituye un punto de unión, un punto de encuentro entre el sistema venoso superficial y profundo, a través de esta perforante muy constante que tiene una localización estratégica y una relevancia anatómica y funcional eh, que nos permite su adecuada evaluación. Algunas otras, como la perforante de Boyd, que se encuentra en el tercio proximal de la pierna, en su cara interna, y que comunica al tronco safeno mayor con las venas gastrocnemias o tibiales posteriores proximales, y al igual que el complejo lateral de la pierna. No olvidar que la anatomía ha cambiado, que ya tiene tiempo que se hizo este consenso de la nomenclatura de las venas de los miembros inferiores. Si no estamos apegados a él, podemos incurrir en escribir lo que tradicionalmente nosotros pensamos que sigue teniendo un nombre y causar confusión. Por eso es importante. Entonces, tan importante como eso de la anatomía es la técnica. El paciente de pie, utilizamos transductores lineales fundamentalmente. Empezamos en la ingle, vamos bajando, privilegiando el eje corto. Continuamos en la pierna con el paciente de pie en la plataforma flebológica y estamos familiarizados con los aspectos del descriptor C, con la parte clínica, siempre haciendo abordajes en eje corto y tratando de identificar a través de las estructuras o de las referencias vasculares lo que es superficial, lo que es profundo y qué características tiene. Continuamos con el eje, con el compartimiento popliteo, con el complejo popliteo. Continuamos con la pierna. No debemos de pasar por alto las venas gastrocnemias óleas y los gastrocnemios, claro, el medial, que es de mayor volumen, también sus venas, y al igual que las venas gastrocnemias laterales, que se localizan en la parte superior y más profundo y distal, el sóleo.
las venas soleales son, cuando hay cuadros de trombosis venosa profunda, son las que más frecuentemente se trombosan. Por eso no debemos de no explorarlas porque estaríamos pasando por alto el diagnóstico. Y al poner al paciente de pie, bueno, se incrementa la presión hidrostática, se distienden las venas, se cierran adecuadamente los aparatos valvulares y nosotros podemos hacer una exploración fisiológica utilizando maniobras provocativas y, claro, las venas peroneas. Entonces, de esta manera, si nosotros lo hacemos, privilegiamos el eje corto, tenemos una imagen muy completa, una imagen 180 grados, decía el doctor Antonio Bufar, que ultrasonido es tomografía, porque lo estamos haciendo de una manera a través de cortes consecutivos. Entonces tenemos esta visión al verlo en eje corto. Claro, tenemos que hacer eje largo también. Y ya casi para terminar, yo quiero decir esto que al principio mencionaba, que el paciente tiene que estar cómodo, como cómodos debemos de estar nosotros para nuestra seguridad y evitar lesiones en el cuello, en el codo, en la muñeca, ¿verdad? Es importante también para nosotros esta parte de la ergonomía. ¿Qué importancia tiene el Doppler color? Bueno, pues ya lo vimos, ¿no? Cuando se modifica la hemodinamia en uno de los sistemas, va a tener repercusión en el lado opuesto del capilar. Entonces, el ultrasonido Doppler es un método no invasivo, es una técnica así compleja que requiere un tiempo adecuado para su exploración, tiene una alta sensibilidad y especificidad. Necesitamos un conocimiento teórico previo y una experiencia ecográfica también previa. No se puede obtener una gran cantidad de información si no tenemos una experiencia previa en el manejo del equipo, en las características, en el manejo del transductor, en solicitar las maniobras provocativas para hacernos claros con el paciente, cómo se lo solicitamos. Si no hay maniobras provocativas, no vamos a encontrar lo que necesitamos ver. En la parte arterial, como ustedes ya vieron en la primera demostración, por eso cambiamos para que quede claro qué importancia tiene también estar familiarizados bien con la parte arterial. Pues estamos a expensas de la fuerza del ventrículo izquierdo, del ciclo cardíaco aquí, ¿no? Aquí necesitamos que se ejecuten las maniobras para remedar la, eh, los fenómenos de las fuerzas adyacentes de la columna hemática y de la sístole y la diástole muscular que se generan cuando nosotros deambulamos. Claro que requiere, por lo tanto, un tiempo razonable dedicado al mismo. Eso es un inconveniente para mucha gente que no está dispuesta a estar una hora, por ejemplo, con una extremidad, o quizá más. ¿Verdad? Hoy en día estamos viendo ya aquellos pacientes que fueron sometidos a tratamiento y nos tardamos un poco más que lo que generalmente tardamos en explorar una extremidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Explorar al paciente de pie utilizando maniobras provocativas. Hasta aquí mi plática. Yo quiero agradecerles a todos ustedes que me escuchan, que me ven y sobre todo también un agradecimiento muy particular a la mesa directiva del Congreso, a la Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Nacional y, como siempre, un agradecimiento también muy particular a mi maestra, la doctora Janet Tanús, y al doctor Francisco Avelar. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.